Hola, mi nombre es Alejandro Pérez, profesor de fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En este video les voy a comentar sobre cómo impactan las enfermedades foliares en el cultivo de soja, cómo monitorearlas y cómo manejarlas. Partiendo de que estas enfermedades, de las que vamos a hablar, de estas las principales, son de carácter policíclica, o sea que vamos a tener durante todo el ciclo del cultivo de soja muchísimos ciclos de estas enfermedades, de estos patógenos, dependiendo de las condiciones favorables, de las variedades. Entonces, vamos a ver que es un verdadero desafío conocer e integrar todas estas enfermedades para hacer un correcto manejo. Vamos a empezar a hablar de una de las enfermedades que es una de las que en Argentina en este momento está más presente, considerada la más prevalente en Argentina en este momento, que es la mancha marrón de la hoja causada por Septoria glycines. Esta enfermedad por lo general pasa en sus primeros estadios de infección desapercibida, ya que empieza en los estratos bajos del planta. Incluso se pueden ver ataques muy temprano en cotiledones, en hojas, en las primeras hojas, pero esto se va a hacer evidente cuando la planta ya tiene un cierto desarrollo, unos 50 centímetros de altura, en donde se genera un microclima y comienzan a verse pequeñas manchas de color marrón que empiezan de a poquito a crecer, a ocupar todo el volumen de la hoja, y esta se empieza a tornar amarillenta. Como podemos ver, este síntoma también puede confundirse con algún estrés, ya sea por calor o cualquier estrés abiótico o de carácter biótico, que empieza a provocar una defoliación. Por lo tanto, los síntomas que empezaron a observarse, como las hojas empiezan a defoliarse, no nos da un carácter definitivo de su severidad o de su incidencia. Es una enfermedad que para su manejo, para su determinación de umbrales, en este caso vemos una escala proporcionada por el INTA, en donde podemos ver valores de severidad mínimos desde el 1% al 50%. Y para un correcto manejo de esta enfermedad se establece que cuando la enfermedad llega a una altura aproximadamente de un 25%, de la planta, con un nivel de severidad igual a un 25%, estamos en condiciones de realizar una aplicación química para frenar los ciclos de esta enfermedad, frenar la tasa de infección y lograr una respuesta en los rendimientos. Obviamente que esto no va a ser la única pauta de manejo, sino que ya va a depender de cuestiones culturales como carga de inóculo en el lote o de la rotación previa que tengamos, variedad, condiciones climáticas. Esta es una enfermedad que necesita alta humedad relativa, horas de mojado y también necesita temperaturas cercanas a 25 grados. Siguiendo con las enfermedades foliares, podemos hablar del tizón de la hoja o mancha púrpura de la semilla causada por Cercospora kikuchi. Esta es una enfermedad que, a diferencia de la anterior, la podemos ver principalmente en los estratos superiores de la planta, ya que los síntomas de esta enfermedad son activados por una toxina que se llama cercosporina, que en contacto con la luz empieza a producir esta sintomatología. Es una enfermedad que por lo general los síntomas no se condicen con el comienzo de la infección, ya que podemos llegar a tener infecciones muy tempranas en estadios vegetativos y comenzar a visualizar los síntomas típicos de esta enfermedad, como podemos ver, que es un aumento del relieve de la planta, de la hoja, perdón, que se le llama cuero de sapo, con una apariencia púrpura que comienza a verse en los folíolos hasta una cobertura bastante importante de esta coloración púrpura característica de la hoja. También podemos ver esta coloración púrpura en las vainas y también en los granos. Es una enfermedad, como les comenté, que muchas veces la decisión de aplicación a partir de umbrales son erráticas, ya que muchas veces estos síntomas no se condicen con el momento de la infección. Acá podemos ver cómo la infección comienza
a visualizarse también en la semilla con esa coloración púrpura, pero no es, muchas veces podemos no tener esta coloración y podemos tener presencia del patógeno generando inóculo para el próximo ciclo. Por lo general, esta enfermedad y Septoris son enfermedades que no afectan mucho el poder germinativo, la calidad de la semilla, pero sí son fuente de inóculo para el próximo ciclo. Al hablar de manejo de umbrales de esta enfermedad, si bien son erráticos, se establece que un nivel de severidad cercano a un 25% con una incidencia en el lote de un 50%, estamos hablando de un umbral que nos va a dejar respuesta a la hora de aplicar un control químico. No nos olvidemos de ese solapamiento o de esa diferencia entre el momento de infección y la aparición de síntomas. Se han reportado casos de resistencia fungicida, por lo tanto, la rotación de moléculas en todas las enfermedades es importante. En este caso, según esos reportes, se pone más importante el tema de esta enfermedad, y es una enfermedad que necesita de temperaturas altas, mayores a 25 grados, a diferencia de la otra de Septoria que estuvimos hablando recientemente. Cuando hablamos de Cercospora zogina, también necesita temperaturas altas, al igual que Cercospora kikuchi, necesita temperaturas, aparte de esas temperaturas altas, altas humedad relativa, horas de mojado en la hoja, sobre todo frecuencia de lluvias para favorecer ese efecto de salpicado y mejorar la dispersión de las esporas. Es una enfermedad muy fácil de reconocer por esas manchas típicas con el centro marrón claro y el contorno violáceo marrón oscuro, típico de las enfermedades de tipo viruela. También es una enfermedad que puede afectar, en este caso, con mayor significancia la semilla, afectando su poder germinativo, afectando su calidad, y es una enfermedad que también, a la hora de determinar su manejo a partir de umbrales, se establece por incidencia y grado de severidad. Podemos hablar de que cuando los niveles de severidad de esta enfermedad se aproximan al grado 2, como vemos en esta diapositiva, generada por el INTA de Marco Juárez, podemos ver cuando el grado 2 significa que tenemos una severidad menor entre 1 a 5% y un 25% de hojas con manchas, estamos en presencia de un umbral con significancia para el tratamiento químico de esta enfermedad. Este patógeno, en ciertos estadios o en ciertas épocas, ha ocasionado pérdidas superiores a un 35-40%, sobre todo cuando se han utilizado variedades muy susceptibles, por lo que es muy importante a la hora de manejar esta enfermedad, sobre todo considerar el tipo de variedad, la susceptibilidad de la variedad y obviamente la parte química, entre otros manejos que ya vamos a mencionar. Último, podemos mencionar la podredumbre húmeda del tallo de la soja, causada por Sclerotinia sclerotiorум, y este es un patógeno que también comienza su infección en la parte baja de la planta, principalmente cuando el cultivo llega a estadios que comienza a cerrar surco, que se genera un microclima. A partir de este momento, las estructuras de resistencia, que son los esclerotos, germinan directamente produciendo hifas, que son las estructuras vegetativas del hongo, que van a atacar el tallo, provocando una podredumbre en el mismo, o también pueden atacar a partir de la producción de esporas sexuales llamadas ascosporas, que estas van a infectar la parte media o más alta de la planta, siempre en esa zona de microclima que es la parte media de la planta. Por eso es normal que estos síntomas comiencen a visualizarse en esa parte baja de la planta y pase desapercibida hasta que la podredumbre que genera en el tallo es suficientemente importante como para afectar la parte vascular de la planta, que genera, como vemos en este caso, focos de plantas amarillas
que uno empieza a ver que se empieza a entregar la planta, se produce una marchitez y es el momento en donde nosotros abrimos y vemos la presencia de estos síntomas, que es el micelio blanco algodonoso, que es lo que vemos acá, que es la parte vegetativa del hongo, y sus estructuras de resistencia, que son los esclerotos. Como podemos ver, puede atacar tanto a tallo, hojas, como a vainas. Cuando nosotros cosechamos esto, volvemos a cosechar junto con el grano o con la semilla los esclerotos, volviendo a generar una nueva diseminación a la hora de la siembra. Esto es importante en la detección de síntomas. Esto, abrir el cultivo, ir monitoreando la presencia de estos síntomas antes de visualizar esa marchitez en la parte aérea, que muchas veces cuando vemos eso ya es tarde. Por lo tanto, a la hora de manejar esta enfermedad o definir umbrales, lo más importante es tener en cuenta el historial del lote. Este es un patógeno que puede afectar a la mayoría de las especies de dicotiledóneas, o sea, puede afectar poroto, garbanzo, chía, soja. Entonces, la rotación se acota a gramíneas y se habla de que mínimo tenemos que dejar descansar un lote de 3 a 5 años para que estos esclerotos o estos esclerosios pierdan la viabilidad. Por lo tanto, hacer una rotación de ese tiempo sin incluir las dicotiledóneas se torna un poco difícil. Por lo tanto, monitorear estos lotes en donde hayamos tenido una presión de esta enfermedad, no hacer, no hacer este tipo de cultivo. Y si nosotros vamos a sembrar porque no tenemos otro lote o porque tenemos que hacerlo por algún motivo en ese, hacer un monitoreo muy exhaustivo para detener esos focos cuando empiecen a visualizarse en la parte baja de la planta, hacer un control químico, por lo general en entre R1 y R2 se da la mayor posibilidad o mayor probabilidad de ocurrencia de que comiencen estas enfermedades. Por lo tanto, ahí estar haciendo un control químico preventivo para disminuir el avance de este patógeno. Dentro de las consideraciones finales, podemos tener en cuenta la calidad de la semilla, que es como un pilar en lo que es el manejo de enfermedades. Tener una semilla con baja carga fúngica, con un buen poder germinativo, una buena energía germinativa, una buena elección del material genético, con tolerancia a enfermedades, por lo menos las más importantes que vamos a tener en nuestra zona, en nuestros lotes, ya que la distribución de las enfermedades que comentamos anteriormente no siempre están todas y en una misma intensidad o en un mismo nivel de enfermedad. Entonces, saber el historial del lote, saber qué variedad elegir de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el lote es fundamental. La humedad de almacenamiento de la semilla va a ayudar mucho, sobre todo a la calidad fisiológica, que nos va a dar una semilla con un buen poder germinativo. La elección del lote, la fecha de siembra, como todos los manejos culturales, es muy importante. Por ejemplo, que veníamos hablando la última enfermedad con el caso de esclerotinia. Si yo elijo una variedad tolerante a esclerotinia, hago un manejo cultural, por ejemplo, de aumentar el ancho del surco, menor densidad de siembra. Hago una fecha de siembra más bien temprana, cosa de que las temperaturas eh, bajas y la alta probabilidad de lluvia me den en un estadio todavía temprano del cultivo. Elegir un lote con baja presión de esclerosios, una semilla sin presencia de esclerosios, va a hacer que la enfermedad prácticamente no nos cause problemas, y sobre todo si llegamos a tener la presencia de esta enfermedad, con un buen monitoreo y la aplicación de un fungicida, podemos llegar a manejar la enfermedad. Así como les menciono este patógeno, el resto de los patógenos también se los puede manejar teniendo en cuenta este manejo cultural. La ocurrencia de lluvias entre R3 a R5.5 es fundamental. Tener una precipitación acumulada en este estadio fenológico de entre 60 a 90 milímetros genera una alta peligrosidad de tener
mucho impacto de estas enfermedades que llamamos comúnmente enfermedades de fin de ciclo y que ya vimos que son enfermedades que pueden comenzar en estadios mucho más tempranos, por lo que ese monitoreo no se debe comenzar en mediano a finales de ciclo. Destinar lotes para cosecha es otra cosa importante. Ahí se puede tener en cuenta mayor aplicación de fungicida, elegir lotes específicos para eso, evitar las cosechas tardías por esos temporales que tenemos febrero, marzo, abril, utilizar fungicidas en semillas y aplicaciones de fungicidas entre los estadios de R3 a R5.5. Tengamos en cuenta que este estadio no lo tenemos que usar a calendario, ya que dependiendo del patógeno, de las condiciones ambientales de la campaña, del año que nosotros estamos realizando el cultivo, pueden variar desde R1 hasta este estadio. Entonces, no tomar esto como un calendario, sino tener en cuenta el manejo que estuvimos o las consideraciones que estuvimos haciendo en esta charla. La rotación de cultivo y la rotación y combinación de moléculas químicas y biológicas también es fundamental para no perder las moléculas que ya tenemos. Si nosotros no rotamos los fungicidas, cada vez más vamos a estar perdiendo moléculas, como por ejemplo el metalaxil, que se ha generado mucha resistencia y prácticamente no se lo puede utilizar solo para control de omicetes, como muchas otras moléculas que, como las estrobirulinas, por ejemplo. Entonces, como última consideración y fundamental es este manejo de moléculas químicas para mantener un manejo adecuado de este cultivo.